de lo que es la anatomía de la pared y cavidad abdominal, hay que recordar, chicos, que los músculos, hay músculos longitudinales y músculos peniformes. Hablamos de músculos esqueléticos. Los músculos longitudinales, pues, son fibras musculares que se van a continuar en la misma dirección con las fibras tendinosas. Ejemplo de músculo longitudinal. El recto del abdomen, el bíceps, el tríceps, el sartorio, entonces continúan en la misma dirección las fibras musculares con las fibras tendinosas. Cuando hablamos de músculos peniformes, la dirección es oblicua de las fibras musculares y cuando llega al tendón, pues la dirección cambia. Las fibras tendinosas, ejemplo de músculos peniformes, el transverso, los músculos anchos del abdomen, oblicuo externo, oblicuo interno, el transverso. Cuando hablamos de la cavidad abdomen-pelvis, generalmente esta tiene un esqueleto óseo. Ese esqueleto óseo o osteocartilaginoso tiene una parte superior donde está el reborde costal, tiene una parte posterior que es la columna lumbar y una parte inferior que es la cintura pélvica. Antes a lo que se le conocía abdomen se denominaba pelvis mayor y ahorita lo que conocemos como pelvis le denominaban pelvis menor. ¿Alguien sabe la diferencia entre meso y epiplomo? El meso va eso va de la pared torácica hacia lo que es la víscera y el epiplomo va de víscera a víscera. Sí, pero ¿cuál es más importante y por qué? El meso es más importante. Generalmente el meso trae vasos que tienen repercusión o son los que van a nutrir al órgano. Entonces tenemos acá la aorta, realmente emite vasos. Esos vasos, o sea, recordemos que está en la cavidad peritoneal. Ese vaso no es que perfora el peritoneo parietal, sino que más bien ese vaso es envuelto por ese peritoneo hasta llegar al órgano. Si se corta el meso, ya sea el intestino delgado del colon, pues está cortando la circulación del órgano y eso va a hacer que se isquemice, que se ponga negro el órgano. A diferencia del epiplomo aumento, que generalmente es tejido adiposo, si bien hay algo de vaso sanguíneo, pues conecta un órgano con otro. Es como algunos lo definen como ligamento, pero lo cortas y no se va a isquemizar ninguno de los dos. En cambio el meso sí. ¿Cuál es más grave, por decirlo así, o más peligroso? ¿Una trombosis en la mesentérica superior o en la mesentérica inferior? ¿Y por qué? ¿Cómo? No hay problema, no todos a la vez. Yo creo que la mesentérica superior es la que va a través del el mesenterio. Claro, pero ¿por qué? O sea, porque tiene mayor territorio o abarca mayor territorio. La irrigación, o sea, la mesentérica superior te abarca desde la segunda porción del duodeno hasta la parte inferior, tercera, cuarta, lo que es yeyuno, ilion, colon derecho y 2/3 del colon transverso. Entonces, si hay un trombo en esa mesentérica y se tapa, pues todo esto se va a poner negro. Y unir lo que es el colon transverso con el duodeno tiene alta tasa de fuga, alta tasa de fracaso, aparte que el duodeno, la pared es distinta a la del colon y en esa segunda porción del duodeno se liberan enzimas pancreáticas, bilis, entonces, y pues quedarse sin intestino delgado va a producir un síndrome de malabsorción.
Generalmente, en la literatura describen que el colon mide aproximadamente 1.5 metros de longitud, ese tubo, y el intestino delgado, si bien describen 6 metros, normal en la literatura, obviamente de Estados Unidos, Europa, cuando vamos a Latinoamérica o al hecho, es que mide 3, 4 metros, a veces 5, por decir que 6, si acaso he visto 1 o 2 personas que mida 6 metros realmente ese intestino delgado. Generalmente mide 3, 4, 5. Y pues su hábito evacuatorio es normal. ¿Qué pasa? Generalmente el intestino o la función del intestino se preserva hasta 1 metro. Si el paciente por diversas circunstancias, cirugías o por alguna alteración congénita mide menos de 1 metro, el intestino delgado pues va a producir un síndrome de malabsorción. Se llama síndrome de intestino corto y sí tendría evacuaciones líquidas muy frecuentes. Entonces, para que eso lo tengan presente. Si no, pues obviamente con 3, 4 metros pues, es lo normal. Como les digo, una trombosis en la mesentérica inferior pues es llevadera, pues no afectaría la calidad de vida porque la mesentérica inferior abarca el colon transverso, la parte izquierda, el colon descendente, el colon sigmoide y parte del recto. Uno saca esto y puede unir el recto con el colon transverso. Igual vas a tener intestino delgado, vas a tener algo de colon y pues eso no va a repercutir como tal en una calidad de vida. Obviamente no va a ser igual de tener todos los órganos, pero es factible y pues a veces no es por trombos, a veces es por un tumor y se tiene que sacar, hacer una hemicolectomía radical izquierda, una sigmoidectomía y una resección anterior baja que se reseca recto, se une recto con colon y el paciente pues no tiene mayor contratiempo. Pues. A veces por otras entidades, otras patologías, hay que hacer una hemicolectomía total, por a veces cáncer que hay en el colon derecho, colon izquierdo, o sea, sincrónico. Y ahí sí, obviamente, si uno es intestino delgado con recto, el paciente va a tener evacuaciones líquidas, pues a repetición, porque el colon se supone que absorbe agua y hace que las heces sean más compactas. Pues. Si no tienes colon, pues vas a hacer que, si es intestino delgado o recto, pues vas a tener evacuaciones líquidas a repetición. Como les dije, entonces más relevante y más grave es un trombo en la mesentérica superior. Realmente estos trombos pasan, o lo he visto en personas mayores, lo que llaman, pues, o se hace el diagnóstico de isquemia intestinal, personas mayores que tengan arritmias cardíacas, que tomen anticoagulantes, se presenta como un dolor abdominal difuso, severo, y que si no se diagnostica y se opera ese paciente en un lapso de unas 4 a 6 horas, pues ya cuando se opere y se diagnostique, pues, y se intente quitar el trombo, pues evidentemente ya pasadas las 6 horas, pues ese intestino se pone negro y no hay manera de revertir ese proceso. A veces, pues ahorita con la tecnología, no necesariamente tendrías que operarlo o hacer la exploración vascular, tratas de hacer una embolización por rayos X o guiada por angiografía. ¿Quedó claro esa parte? Sí, no, a veces hablo rápido, pero hay que tener ese conocimiento. Bueno, continuemos. Cuando hablamos de los mesos, está el mesenterio, que es el meso del intestino delgado, está el mesocolon, recordemos que está el colon derecho y el colon izquierdo, el colon derecho ascendente, el colon izquierdo descendente. Tenemos el mesocolon transverso, que es un poco más largo que el mesocolon sigmoides. Los colon derecho e izquierdo no tienen meso porque son retroperitoneales. Es como el duodeno.
El duodeno tiene 4 porciones. La primera es el bulbo duodenal y es intraperitoneal. Esa sí tiene meso, el mesoduodeno. Segunda, tercera y cuarta son retroperitoneales y no tiene meso. Igualito el colon. Colon derecho e izquierdo es retroperitoneal, no tiene meso. Colon transverso y colon sigmoide sí tiene meso. Cuando hablamos del meso colon transverso, pues este va a dividir la cavidad peritoneal en un compartimiento supramesocólico y un compartimiento inframesocólico. Aquí podemos ver lo que sería el epiplón mayor, mesocolon transverso, y aquí otra cosa de relevancia que hay que tener en cuenta es la constitución del intestino. El intestino delgado, que es más o menos riesgoso suturar intestino delgado o intestino grueso. ¿Y por qué? Creo que es delgado. Es que tiende a ser más difícil, no por la técnica, sino que pudiera irse más fácil el punto. O sea, el intestino delgado realmente cicatriza más fácil o más rápido. ¿Por qué? Porque el intestino delgado es un tubo, como vemos, es un tubo uniforme, la pared es lisa. Obviamente el duodeno, pasamos duodeno, yeyuno, ilio, la luz puede ir disminuyendo un poco de tamaño, pero el tubo es liso. El colon, en cambio, tiene unas austras o abollonaduras, unas circulaciones, tiene unas borlas grasosas, apéndices epiploicos y tiene las cintillas longitudinales o tenias cólicas. Eso hace de que la pared del colon sea diferente, sea irregular. Obviamente también se puede unir, se puede suturar, pero el intestino delgado, como un tubo liso, no es lo mismo algo liso que algo rugoso. Entonces, más complejo es una rafia de colon que una rafia de intestino delgado. Cuando hablamos de trauma, ahorita que está de moda pues, los sicariatos y todo eso, vemos que cuando hay heridas por proyectil, no es que tienes un proyectil, una herida que te forma un hueco y tú dices, bueno, voy a agarrar el hueco y le voy a suturar. No, generalmente cuando pasa eso en el intestino, bien sea delgado o grueso, uno corta una parte, o sea, ese tubo, por decirlo así, tiene un hueco y tú no lo remiendas, tú cortas ese segmento de tubo y unes tubo sano con tubo sano, en este caso intestino sano con intestino sano. Cuentas a veces 5 centímetros de distancia entre el hueco y la parte sana para resecar y unir, lo que llaman resección y anastomosis. Sobre todo cuando son heridas por proyectil, porque el proyectil tiene una onda expansiva, quizás uno solamente vea el hueco, pero eso tiene un daño también a corto plazo, mediano plazo, y a veces no es inmediato, y eso va a necrosar células adyacentes. Entonces hay que buscar pues, resecar un poco más, o resecar completo esa parte del tubo del intestino que está perforada y unir tejido sano con tejido sano. Igual pasa con los tumores. Cuando es tumores, uno piensa en algo maligno y obviamente como tiene una longitud importante el intestino, no es como que uno tenga un lunar y saca el lunar y listo. Cuando hay un tumor de intestino delgado de colon, tienes que dejar por lo menos 5 a 10 centímetros desde que tú ves el tumor hasta la parte sana y quitas eso preservando lo que llaman o dándole márgenes oncológicos. Uno nunca sabe, te limita a quitar al ras el colon, entonces hay algo que se llama resección macroscópica y resección microscópica. La macroscópica, obviamente tú quitas el tumor y sabes ya no hay tumor, pero si dejas el tejido residual, el microscópico, y te dicen bordes positivos, igual eso pasa en todos los tipos de tumores, de mama, todo. Cuando hay bordes positivos, tienes que volver a operar al paciente porque quedó cáncer. Uno siempre trata de buscar resecar tejido sano, adyacente,
para evitar que el borde te salga positivo cuando lo analice el patólogo en el microscopio. Entonces, hay que estar pendiente con eso. ¿Se entendió? Sí. Ok. Me expliqué. Ok. Lo otro que es importante, cuando hablamos de estas lesiones, es lo mismo que haya una lesión en el ilion o en el yeyuno. ¿Y por qué? Generalmente el duodeno lo describen como el asa fija. Cuando hay una cirugía, un tumor o una perforación, como le digo, de intestino, no es lo mismo que esté la lesión a unos 5 centímetros de la asa fija, o sea, del ángulo duodenojejunal o ángulo de 3, a que esté a 3 metros. Porque generalmente las que están muy cercanas al duodeno tienden a ser más peligrosas, pues se puede ir la sutura, ya que el duodeno secreta, pues ahí llegan las enzimas pancreáticas, llega el líquido biliar, y si se va, pues es más factible que se vaya cercana al duodeno a que se vaya a 3 metros, donde ya se ha diluido esa secreción, hay más líquido intestinal, más agua. Entonces es más factible, como digo, más peligrosa una lesión cercana al duodeno o del mismo duodeno que del ilio. ¿Sí? Entonces generalmente cuando uno opera a un paciente y hay una lesión de intestino, bien sea tumoral o una perforación, trata de contar a qué distancia está del asa fija, es decir, del ángulo de 3 o ángulo duodenojejunal. Bueno, entonces aquí podemos ver, como les digo, esto es intestino grueso, ven las características, y esto es intestino delgado. ¿Esto qué sería? El asa fija o el ángulo duodenojejunal. Obviamente esto no se mueve, y después viene el yeyuno. Esto sería el recto. Vemos que entonces el abdomen tiene un compartimiento supramesocólico y otro inframesocólico. El supramesocólico, pues tenemos órganos, o sea, por encima del mesocolon transverso, como el hígado, las vías biliares, el estómago, vasos, duodeno, páncreas. Y los inframesocólicos, pues el yeyuno, ilio, ciego, apéndice, colon. Tenemos, pues aquí podemos ver la cavidad peritoneal. Lo que está debajo del peritoneo parietal son órganos infraperitoneales, la vejiga, el útero, el recto extraperitoneal. Aquí podemos ver el colon sigmoides y el mesosigmoides. Aquí tenemos lo que sería el colon transverso y el mesocolon transverso. Arriba de él pues tendremos el estómago y el hígado. Este es el epiplón mayor que conecta el estómago con el colon transverso. Podemos ver pues aquí lo que sería pues, un corte donde tenemos el hígado, el estómago. Esto es el epiplón menor, conecta curvatura menor con el hígado, y el epiplón mayor conecta curvatura mayor con el colon transverso. Conecta, une, más no comunica, pues no es que hay un conducto, sino que los une, más no comunica secreciones. Vemos aquí, esto es el mesenterio. Esto que vemos aquí, pues el mesocolon sigmoides. Y obviamente los mesos tienen los vasos que nutren estos órganos. Aquí podemos ver lo que es el epiplón mayor, que conecta curvatura mayor con colon transverso, forma un manto, puede pesar de medio kilo a 1 kilo de tejido grasoso, adiposo, con vasos. Generalmente el epiplón es como el apéndice, no es indispensable para la vida, se reseca y no va a haber un cambio en el estilo de vida. Obviamente tú dices, bueno, estás quitando medio kilo de grasa o 1 kilo de grasa, pero
Eso no es lo que se estila en la cirugía bariátrica, donde se modifica el estómago o el intestino. Generalmente el epiplom, cuando ocurren procesos inflamatorios, se agarra, o sea, el epiplom va a un sitio determinado para cubrir, por ejemplo, la apendicitis. Bueno, trata el epiplom, esa grasa, de ir hacia donde está el proceso inflamatorio, una parte, y lo autolimita, pues, para evitar que llegue pus a otras partes, es decir, se expanda. Obviamente cuando se opera, se quita ese epiplom, no todo, pero el epiplom que está inflamado. Tumores de epiplom es poco frecuente y hay pocas indicaciones donde uno dice vamos a quitar el epiplom, sobre todo el mayor. Obviamente no se puede quitar al ras del estómago o del colon porque vas a alquimizar la pared, 1 centímetro, 2 centímetros. Una indicación formal sería en los pacientes con cáncer de ovario. Pacientes con un tumor de ovario, por eco, por marcadores tumorales, se hace una cirugía, que es el protocolo de ovario, se extrae el ovario, se manda al patólogo allí intraoperatorio, el patólogo dice si es cáncer o no y el tipo histológico, y de acuerdo a eso, pues si es cáncer, se agarra el otro ovario y se quita el útero, se quita, se toma muestra de peritoneo parietal, de líquido peritoneal. Recordemos que ese líquido disminuye la fricción, así como el líquido pleural o el líquido pericárdico de 30 a 50 cc. Se quita el apéndice y se quita el epiplom mayor, porque en los cánceres de ovario, pues la diseminación metastásica es transelómica, puede ser transperitoneal. Entonces, un riesgo es que haga una metástasis en corto o mediano plazo al epiplom. Entonces ahí sí se quita, tiene una indicación formal de quitarlo completo. Como les digo, no es solo a veces o en la parte oncológica quitar el órgano o quitar el tumor, hay que buscar márgenes que al microscopio diga mira no hay lesión, y a veces hay que hacer vaciamientos ganglionares o en estos casos pues retirar algo de peritoneo, algo de pues en este caso de epiplom, apéndice, los sitios más comunes de metástasis, porque microscópicamente uno puede decir le quité el tumor primario, pero al cabo de unos meses aparece una metástasis en el peritoneo o una metástasis en el epiplom y después va a ser más complicado resolverlo. Entonces, en este caso, pues aplica en los pacientes con cáncer de ovario. Vemos acá pues lo que sería un corte transversal del abdomen. Tenemos duodenopáncreas. Atrás pues tenemos la fascia del TOL 1, tenemos el colon derecho y tendríamos la fascia retrocólica, o mejor dicho, la fascia del TOL 2, que es retrocólica derecha, y la fascia del TOL 3, que es retrocólica izquierda. Y tenemos riñón derecho, riñón izquierdo. Cuando hablamos de la topografía del abdomen, se puede dividir por cuadrantes, superiores e inferiores, derecho e izquierdo, y ahorita lo más aceptado en semiología, pues en 9 zonas, dado la división por 2 líneas verticales que tienen como eje o punto de referencia la línea medio clavicular, y 2 líneas horizontales o transversales, una que pasa por los rebordes costales y otra que pasa por la cresta ilíaca. Entonces ahí podemos ver 9 zonas, cada una tiene un órgano representativo. Eso no implica de que ese órgano no se pueda extender a otra. Uno dice un dolor aquí, es probable que tenga esto el paciente o esté afectado a este órgano. Por ejemplo, el hipocondrio derecho, ¿qué podemos tener? El hígado. El hígado, la vesícula biliar, el epigastrio. Parte del hígado, pero es más representativo el estómago, el cardias, el cuerpo. Cuando hablamos de hipocondrio izquierdo, el vaso y el estómago. El vaso. Cuando hablamos del flanco derecho, el colon ascendente, porque el riñón está más posterior y hablamos más de zona lumbar, es más colon ascendente. El mesogastrio, ¿cómo? Colon transverso, el intestino terminal, el intestino delgado, o incluso el páncreas, también lo describen con un dolor allí en esa zona. Cabeza, cuerpo.
el flanco izquierdo, El colon descendente. el colon descendente, la fosa ilíaca derecha, el ciego, el apéndice secal, hipogastrio, El colon. vejiga, recto, útero, incluso la próstata, que está más abajo, o retropúbito, pero también a veces las prostatitis pueden dar un dolor en hipogastrio. Y fosa ilíaca izquierda, colon sigmoide. Generalmente el sigmoide, pues las enfermedades diverticulares. Dime. Una cuestión, ¿por qué en apendicitis dice que el dolor se proyecta hacia la fosa, hacia la otra fosa, hacia la izquierda? Sí, normalmente hacia la derecha. Es que la base del apéndice está en el ciego, pero la punta, recuerda que es apéndice vermiforme, pues. Entonces puede proyectarse al hipogastrio, no tanto fosa ilíaca izquierda, pero puede proyectarse hipogastrio. Entonces, por la punta. O sea, una cosa es la base, yo he visto apéndices que miden como 15 centímetros de longitud, 10, o sea, bastante, hay unas chiquitas, pero hay otras bastante largas, pues. Entonces va a depender mucho de donde termine la punta, pues. No tanto que fosa ilíaca izquierda, pero eso es fosa ilíaca derecha, hipogastrio. Entonces, dependiendo de qué tan larga sea y dónde esté afectado, dónde esté el proceso inflamatorio. Generalmente empieza en la punta y va de la punta hacia la base. Entonces cuando hablamos de fosa ilíaca izquierda, hablamos de colon sigmoide. En el colon sigmoide puede ocurrir lo que es la enfermedad diverticular, ocurre en personas mayores de 50 años, generalmente hay estreñimiento y eso aumenta la presión intraluminal y eso va a producir que se originen los divertículos. Ok, los divertículos son saculaciones, son como protrusiones de la pared, del intestino. Hay divertículos verdaderos y divertículos falsos. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? Los divertículos verdaderos generalmente son congénitos y tienen todas las capas de la pared, es decir, mucosa, submucosa, muscular y serosa. Ejemplo de ello es el divertículo de Meckel o divertículo iliar, que se encuentra a 40-50 centímetros de la válvula iliocecal. Este divertículo a veces tiene pues tejido gástrico o pancreático, ectópico, se puede ulcerar y perforar y puede simular una apendicitis. El dolor puede dar en hipogastrio, en fosa ilíaca derecha y puede ocurrir en personas jóvenes porque sería una malformación congénita. A diferencia del divertículo falso, que es el que se produce en el colon, el divertículo falso no tiene todas las capas, solo tiene mucosa, submucosa y serosa. Y entre las fibras musculares sale esa evaginación. Eso básicamente es la diferencia. Obviamente cuando ocurre una inflamación es diverticulitis, hay que ponerle antibióticos, antiinflamatorios, porque el riesgo de que esa inflamación, pues como la pared es mucho más delgada, se puede perforar. Y hay dolor en fosa ilíaca izquierda, pero como es adquirido, son personas generalmente de edad, con estreñimiento, que salen. ¿Sí? Obviamente también hay algo que se llama situs inverso, que ocurre poco, también es una malformación, donde pues se rotan los órganos y entonces lo que estaba del lado derecho pasa al lado izquierdo y viceversa. Lo del lado izquierdo pasa al lado derecho. O bueno, algunos describen como una variación anatómica. La diverticulitis solo es en el colon. No, la enfermedad diverticular puede abarcar todo el colon, pero empieza y es más común en el colon sigmoide. Pero he visto divertículos, esa entidad se llama diverticulosis y que pues abarca todo el colon. Entonces ves la imagen tomográfica y ves como múltiples saculaciones. O a veces, como les digo, deben ir en ascenso, del sigmoide, ir al descendente y así hasta transverso y por último el ascendente. ¿Eso quedó claro? Pues hay diversas estructuras
Como vimos, de acuerdo a la zona, hay órganos representativos de cada uno. Hay un punto que es el punto de Murphy, que queda entre el reborde costal y el borde lateral del músculo recto del abdomen. Ese es el punto de Murphy. Allí podemos localizar ¿qué? La vesícula biliar, el fondo de la vesícula biliar, teniendo en cuenta que la vesícula biliar se divide en un fondo, un cuerpo y un bacinete. Cuando hay una inflamación, una colecistitis, pues está doloroso ese punto. Tenemos el punto de McBurney. El punto de McBurney abarcamos lo que es la espina ilíaca anterosuperior derecha, una línea imaginaria hasta el ombligo. La unión del tercio externo con los dos tercios internos, pues ese punto, allí podemos ubicar al apéndice secal. Ahora, eso desde el punto de vista semiológico, topográfico. Entramos al abdomen. ¿Cómo podemos referenciar el apéndice? Dentro del abdomen. ¿Cómo? No, pero ya entramos, ya no vemos fosa ilíaca, estamos dentro del abdomen. No, está dentro. Como características tenemos el colon. Generalmente el apéndice está debajo de la válvula iliocecal, cara medial del ciego. Y hay un punto donde encontramos la base, que es la confluencia de las tres tenias cólicas o cintillas longitudinales, la anterior y las dos posteriores, donde las tres confluyen o se originan o se insertan. Ahí debería estar la base del apéndice secal. ¿Sí? Entonces, recordemos que el colon tiene las austras, los apéndices epiploicos y las tenias cólicas. Entonces, en el punto donde las tres tenias cólicas coinciden, ahí debería estar la base del apéndice secal. ¿Alguien sabe cómo se llama la válvula del apéndice secal? Válvula de Gerlach. La válvula iliocecal, ¿cómo se llama? Bowl. ¿Y la válvula del cardias? Válvula de Bubarov. Importante familiarizarnos, porque quedan 3 semanas para el examen. Entonces, estos términos hay que manejarlos. Bueno. Cuando hablamos de pared abdominal, tenemos que hay una pared anterior, que es el recto. Está el recto abdominal, está el músculo piramidal, está una pared lateral donde están los músculos anchos, oblicuo externo, interno y transverso, y pues una pared posterior donde está el músculo cuadrado lumbar, el psoas. Aquí podemos ver, este es el músculo recto, tiene unos engrosamientos de tejido conectivo, como vemos acá, que son las metámeras. Generalmente cuando se hace ejercicio, si bien se desarrolla el músculo recto, más que desarrollar es disminuir el grosor de la pared abdominal, el tejido adiposo, para que se vea remarcado el músculo recto anterior del abdomen. Aquí internamente pues podemos ver lo que es el músculo ilíaco, el músculo cuadrado lumbar, psoas mayor, psoas menor. Tenemos que de la pared abdominal anterior, pues tenemos el recto mayor, los músculos anchos como referencia. El músculo recto mayor del abdomen pues tiene unas inserciones, generalmente el quinto, sexto y séptimo cartílago costal en la parte superior, y llega hasta el pubis. Vemos que generalmente este músculo está envuelto por unas fascias. En los 2 tercios superiores envuelve la cara anterior y posterior, y en el tercio inferior solamente el recto está envuelto por fascias en la cara anterior. Aquí lo podemos ver. Generalmente esas fascias son de los músculos anchos del abdomen. La fascia que recubre el oblicuo externo y la parte superficial del oblicuo interno va hacia la cara anterior. La fascia que está en la parte posterior del oblicuo interno y la fascia que recubre el transverso va hacia la parte posterior del músculo recto.
Ahora, cuando vamos al tercio inferior, todas las fascias que envuelven a los músculos anchos van hacia la cara anterior del músculo recto. Como les dije, de superficial a profundo tenemos oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso. Otra cosa que es importante son las capas de la pared abdominal. Tenemos de superficial a profundo la piel, la fascia de Camper, la fascia de Scarpa, la aponeurosis, los músculos, en este caso si es lateral, el oblicuo externo, oblicuo interno, transverso, la fascia transversal y fascia extraperitoneal y el peritoneo parietal. ¿Cuál es la capa más fuerte? ¿Alguien sabe? La aponeurosis. Cuando se hace una cirugía, obviamente se sutura todos los planos. Obviamente la sutura más fuerte es la que va a agarrar la aponeurosis, y si se llega a ir esa sutura parcialmente o totalmente, puede el intestino protruir, lo que llaman evisceración. Ese paciente hay que volverlo a operar. Es decir, la aponeurosis es la que contiene las vísceras. Si la aponeurosis se va, pues como les digo, ocurre una evisceración en el corto plazo, y si ya pasó el postoperatorio, ya cicatrizó y de repente la aponeurosis se desgarra, pues ocurre lo que es una hernia ventral o incisional. Entonces la aponeurosis es la capa más fuerte y la que contiene las vísceras. Las demás, pues obviamente ayudan, pero si la aponeurosis se fue, pues inclusive hasta se puede ir los puntos de la piel. Eso es uno. Lo otro, ¿qué capa hay que perforar para decir que el trauma es penetrante? El peritoneo. Puede haber una herida sangrante, fea, sucia en la piel y ver el músculo, pero si el peritoneo parietal está indemne, el trauma no es penetrante, no es de cirugía. Es decir, uno explora con una linterna, con pinza y ve la telita y ve el peritoneo. Si este está indemne, no hay que operar al paciente. Ahora, si uno ve un hueco profundo, oscuro, o con el dedo mete y toca, no toca nada, sino que es un vacío, pues eso penetró. Pese a que el paciente esté estable, pues es un paciente que tiene indicación de cirugía. Porque si es por arma blanca o arma de fuego, si el trauma fue en flanco izquierdo, pues pudiera, el intestino que estaba allí hace 5 minutos se mueve y ya pudiera estar en mesogástrico. Entonces 3-4 metros de intestino es bastante. Entonces eso hay que hacer una laparoscopia. La laparoscopia generalmente es una incisión a través del ombligo, se mete una camarita y se ve si hay alguna lesión o no. O lo otro, una laparotomía, que generalmente son heridas donde se abre entre los dos rectos la línea media y se agarra y se explora el intestino, el colon, a ver si hay alguna lesión o no. Si no se hace y hay una lesión desapercibida, al cabo de unas horas o unos días, pues empieza a botar líquido intestinal y genera una peritonitis. Entonces después va a ser más complicado resolver, un proceso infeccioso, y entonces puede morir el paciente. Entonces, la diferencia entre un trauma penetrante o no, porque el penetrante, como les digo, analgésico, antibiótico, pero si es penetrante, pues hay que operar al paciente. De repente, pues solo perforó el peritoneo parietal, pero no tiene ninguna lesión interna, porque eso pudiera pasar. Pero ante la duda hay que descartar y hay que operar. Entonces quedamos claros la importancia de la aponeurosis y del peritoneo parietal. Obviamente el peritoneo parietal es un poco más de él que la aponeurosis. Cuando hablamos de oblicuo externo, oblicuo mayor, como les dije, está más superficial. Después le sigue el oblicuo interno. Este oblicuo interno, las fibras van a ayudar a constituir lo que es el músculo
cremaster, que es el músculo que está en el cordón espermático. Tenemos que se une con el músculo transverso y forma el tendón conjunto, que ayuda a conformar la pared del conducto inguinal. La vascularización de la pared abdominal, importante, las 6 últimas arterias intercostales que vienen de la torácica interna, las arterias lumbares que vienen de la aorta abdominal y las arterias epigástricas. Estas arterias epigástricas, ¿de dónde vienen? La superior de la torácica interna y la inferior de la femoral. Esto es pared abdominal. Cuando hablamos de inervación, pues los 6 últimos nervios intercostales, el nervio iliohipogástrico y el ilio inguinal. Aquí vemos una estructura que es el triángulo de Hesselbach, que representa la pared inguinal posterior. Generalmente, cuando, chicos, está limitado por el borde lateral del recto del abdomen, el ligamento inguinal y los vasos epigástricos inferiores. Si hay una debilidad allí, podemos decir que hay una hernia inguinal directa. Vemos que los vasos epigástricos inferiores están en relación con lo que serían los vasos femorales. Otros puntos de debilidad, pues tenemos el ombligo, el anillo crural, tenemos la línea alba, el triángulo de Jan-Petit, el cuadrilátero de Grinfield y la línea semilunar de Spiegel. Cuando hablamos del trígono de Petit, está limitado por latísimo del dorso, dorsal ancho, oblicuo externo y cresta iliaca. Es en región lumbar que está, chicos. Y cuando hablamos del cuadrilátero de Grinfield, hay que quitar el dorsal ancho y tenemos 12ª costilla, lo que sería el oblicuo externo, el oblicuo interno, el músculo erector de la espina y el músculo serrato posterior inferior. Vemos aquí el trígono de Petit, que es un poco más superficial e inferior que el cuadrilátero de Grinfield, cresta iliaca, dorsal ancho, oblicuo externo son sus límites. Otro punto de referencia, la línea alba, que está entre los dos músculos rectos, la línea semilunar de Spiegel, que está lateral al músculo recto del abdomen. ¿Alguien sabe cuál es la línea negra? La línea negra es la que se forma en las gestantes a partir del segundo trimestre por cambios hormonales, donde los melanocitos empiezan a secretar melanina y esa melanina va a producir esa coloración negra en la región infraumbilical de la paciente, en la línea media. Chicos, cuando hablamos de las vísceras como tal no duele el intestino, lo que duele es la irritación o el contacto con el peritoneo parietal. Lo pongo así, está el intestino delgado, le haces un pinchazo con un alfiler, eso no va a doler. Entonces que ese pinchazo va a producir un proceso inflamatorio y cuando ese proceso inflamatorio el intestino toque el peritoneo parietal, pues va a doler. Por la inervación somática que tiene este peritoneo. Hay dolores referidos. Cuando hablamos del plexo celíaco o plexo solar, tiene 3 componentes: un componente ganglionar, un componente simpático y parasimpático. Cuando hablamos del componente ganglionar, pues chicos, son ganglios que están alrededor de vasos troncoceliaco, arteria mesentérica superior y las arterias renales. El componente simpático está dado por los nervios esplácnicos y el parasimpático por los nervios vagos. El anterior, que es el izquierdo, el que era antes el nervio vago izquierdo, representa un 20% y el posterior, que es el más importante, era lo que era el nervio vago derecho. Cuando hablamos de las ramas de la aorta, tenemos que está la arteria celíaca, la arteria mesentérica superior e inferior, esa es la parte anterior. En la parte lateral está la suprarrenal, la renal y los vasos gonadales, o sea, las arterias gonadales, testicular u ovárica. Cuando este cuadro sale en el SNET de anatomía, por si acaso. Cuando hablamos de las ramas hacia la pared abdominal, está la frena inferior y las arterias lumbares. Y tenemos de ramas terminales las dos
arterias ilíacas comunes y la arteria sacromedia. Las ilíacas comunes se dividen en ilíaca interna, que da 14 ramas a la pelvis, como la pudenda interna, la uterina, y la ilíaca externa, que no da rama y que se transforma después en la arteria femoral. Cuando hablamos de la aplicación clínica, tenemos que cuando hay disrupción de la ponulosis puede ocurrir una hernia, puede ser epigástrica, umbilical, incisional. El trauma, pues hay que saber si ocurre en el compartimiento peritoneal, retroperitoneal o infraperitoneal. A veces dividimos por cuadrantes del abdomen o en 9 zonas, como lo vimos anteriormente. Hay que diferenciar el trauma cerrado del trauma abierto. El trauma cerrado puede ser que el golpe sea en epigástrico, pero como habíamos hablado, el órgano más frágil de la cavidad abdominal es el vaso. Entonces, por aumento de la presión intraabdominal, el órgano que se va a desgarrar o lesionar sea el vaso. A diferencia de un trauma penetrante, con un cuchillo, que evidentemente si fue un cuchillo y es en epigastrio, uno piensa, bueno, estómago, hígado, no va a lesionar el vaso, pues fue un cuchillo. Y por proyectil, pues también hay que tener en cuenta la línea. Puede ser que sea, he tenido casos donde se lesiona el testículo, la vejiga, después el intestino, el riñón y hasta el diafragma, porque el proyectil venía de abajo hacia arriba, entonces hay que ver la línea de dónde va la bala para hacer una proyección de qué órganos se pudieran haber lesionado. Aunque generalmente cuando se opera un paciente por este tipo de accidente, se exploran todos los órganos, pues. El vaso, el hígado, el intestino, los riñones, se hacen lo que llaman la aparatomía arreglada por si no hay algún incidente. A diferencia del trauma por una puñalada, que dice, bueno, si fue en hipocondrio izquierdo, le dice, bueno, el vaso, pues obviamente zonas aledañas, pero no se va a lesionar la vejiga, si solamente el trauma fue por un cuchillo. Hay que tener en cuenta, pues, algo que se llama citis. Chicos, la citis es la acumulación de líquido, la acumulación de líquido intraperitoneal en exceso, ocurre en pacientes oncológicos, con enfermedades hepatorrenales, por ejemplo la cirrosis hepática avanzada. Se pone el abdomen a tensión y esto hace pues también un patrón restrictivo en la respiración. Estos pacientes se les marcan mucho los vasos, sobre todo los vasos epigástricos, para drenar ese líquido para que pueda respirar un poco mejor y no tenga dolor. El paciente se pone de lado, de cúbito lateral, para que el intestino caiga, y en la parte más superior pues se hace una punción con una aguja y se drena el líquido. Obviamente hay que tener en cuenta de no punzar los vasos epigástricos, pues si los punza va a ocurrir una hemorragia, y esos pacientes, digamos, terminales, de tener cuidado con una hemorragia allí y una cirugía, pues puede terminar de acabar con su vida. Lo otro, hay que saber que el abdomen es como un laberinto. Hay sitios donde se puede acumular líquido o pus. Tenemos el fondo de saco, espacio recto uterino o el recto vesical, las correderas parietocólicas, el espacio de Morrison o hepato renal. Son espacios donde se puede acumular líquido y hay que hacer un drenaje, bien sea por eco, por tomografía o cirugía. Eso en procesos infecciosos o inflamatorios. Pues a veces buscamos forzar las cosas